Muy buenos días, estimados estudiantes, empezando un día más de clases en instalaciones eléctricas 2. El tema que vamos a tratar hoy se refiere mucho a las imágenes que observamos en la pantalla. Como ustedes ya tienen conocimiento previo, estamos hablando de los empalmes eléctricos más conocidos y más usados en instalaciones domésticas y domiciliarias. A continuación empezaremos a definir qué son cada uno de estos tipos de empalmes. Ante todo, recordarles que estamos en la unidad didáctica de instalaciones eléctricas 1, la sesión 4 de empalmes eléctricos del segundo semestre. Muy bien, empalmes o conductores eléctricos. Seleccionar adecuadamente materiales y herramientas para realizar empalmes, realizar, soldar y encintar correctamente los diferentes tipos de empalmes son los puntos que debemos tener en cuenta al finalizar esta diapositiva. Pero vamos a tener en cuenta pues que ¿qué vendría a ser empalmes eléctricos? Los empalmes eléctricos es la unión mecánica de uno o más conductores con la finalidad de prolongar o derivar conductores donde fluirá la corriente eléctrica. Deben hacerse mecánica y eléctricamente seguros con el objeto de impedir recalentamientos, oxidación, corrosión del cobre. Los amarres de conductores eléctricos en instalaciones residenciales y comerciales vendrían a ser, en pocas palabras, derivaciones, uniones simples, que si no se hacen adecuadamente pueden llevar a cortocircuitos y que vendrían a ser consecuencias graves para las personas que habitan ese domicilio. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener muy presente que hacer un empalme eléctrico lleva bastante responsabilidad por parte del operario encargado de dicho trabajo. Nosotros, antes de realizar un empalme eléctrico, tenemos pues que tener presente y muy presente que a la hora de quitar el aislamiento con una cuchilla pueden llegar a cortarse el operario por un descuido propio. Debemos tener presente que a la hora que utilicemos la cuchilla eléctrica siempre tenemos que hacerlo como indica la imagen, siempre para afuera, el corte para afuera, ¿correcto? Nunca en sentido contrario porque de repente se puede deslizar la cuchilla y nos puede ocasionar un corte. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que nos indica que debemos tener una pequeña inclinación, como si cortáramos la punta de un lápiz, es la forma correcta de ubicar la cuchilla a la hora de cortar el conductor eléctrico. Está de rojo para que tengan presente esto como punto de partida y de precaución antes de realizar ustedes los empalmes eléctricos. Los empalmes eléctricos más usados son empalme trenzado o simple, empalme trenzado triple, empalme tipo accesorio, empalme de derivación en T simple, empalme de derivación T con amarre de seguridad, empalme de unión Western. Entonces, ¿cuándo usaremos dichos empalmes? El empalme trenzado simple son delgados, ¿correcto? Luego al final se debe acabar con el uso de alicates y presión para asegurar una buena unión. El empalme trenzado triple debe realizarse primero el empalme trenzado simple y a continuación entrelazar el tercer conductor. Y así vamos a poder tener una buena unión mecánica. El empalme tipo accesorio no presenta mayor dificultad al realizarlo una vez terminado el enrollado, el doblez debe ser presionado. El empalme de derivación T debe tener en cuenta el número de vueltas sobre el conductor grueso, como mínimo debe ser de 8. Los empalmes de derivación T con amarre, esto significa que debe haber un nudo iniciando el empalme. Y después pues se procede a enrollarse las 8 vueltas que se indica en este empalme de derivación. El empalme de unión Western
es para aquellos, uno de los empalmes que soporta mejor las uniones cuando son sometidas a esfuerzos mecánicos, ¿correcto? Y como mínimo de vueltas debe tener 5. También existen los empalmes de unión doble, los empalmes de derivación con conductor múltiples, ojales y ojalillos y empalmes soldados. Pero los primeros que vamos a comenzar a hablar son de los empalmes trenzados, ¿correcto? Vendría a ser unir 2 o 3 conductores en empalmes trenzados, ubicándolos entre unas mordazas del alicate o entortolándolos con la mano a presión hasta cuando nuestra fuerza lo permita. Entonces, a partir de ahí podemos utilizar el alicate. ¿Ya? Entonces, estos empalmes se utilizan generalmente en las cajas de paso o como empalmes para centro de luz, al unir con un artefacto eléctrico colgante. Aquí también vemos pues el proceso de ejecución de dicho empalme. Este empalme, también conocido coloquialmente con el nombre de cola de rata, donde se juntan 2 conductores eléctricos. Aquí se indica una cantidad de longitud de 10 centímetros. Es para casos demostrativos, como dice la imagen. Tenemos en el paso número 1, se cortan los conductores de la misma longitud. En el paso número 2 se entrelazan y con las mordazas del alicate se procede a girar como indica la imagen en el número 3 y al final se da un doblez sobre su propio eje y se vuelve a compactar y vendría a ser el empalme simple, ¿no? O colita de rata. Después también vamos a tener es unir 2 o 3 conductores en un empalme de derivación ubicados en los conductores entre las mordazas del alicate, entorchando a presión, y se utiliza para derivar líneas principales a otras líneas de alimentación y para sacar líneas para los tomacorrientes y para las lámparas de iluminación. A continuación vamos a ver cómo se realizan estos empalmes. Primero, como el conductor principal, se le retira una cierta cantidad de la cubierta protectora o del aislante, y el otro cable, como dice en la figura 1, tiene mayor longitud de corte, como indica la figura 2, se entrelaza, se comienza a entrelazar como lleva al paso número 3, como indica la imagen, y finaliza con la imagen número 4, donde ya el empalme está terminado. ¿Correcto? Muy bien, entonces todos estos pasos se tienen que realizar con fuerza, con buena unión mecánica, para evitar que los cables de sí propio queden sueltos. Y si se evita que queden sueltos, no vamos a tener problemas de recalentamiento o cortocircuito. Entonces tenemos que tener presente esas indicaciones para que se pueda hacer bien un empalme.